damos infinitas gracias por este día que hoy nos permites estar reunidas para compartir de tu gran amor. Pedimos en este programa la intercesión y la presencia muy especial de nuestro santo San José, ese Padre que nos ha regalado nuestro buen Dios para ser Padre de la Iglesia, Padre de cada uno de nosotros. Y queremos que hoy nos acompañe de una manera muy especial, dándole una enseñanza muy especial a todos los padres que hoy nos ven, a todos aquellos hogares que quieren que sus hogares sean una casita de Nazaret. San José, ruega por nosotros, ayúdanos a ser oradores como tú y amar perfectamente a María y a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, una bienvenida muy especial. Hoy es jueves de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Queremos darles una bienvenida muy calurosa, agradecerles por acompañarnos como cada 8 días. Sabemos que son una audiencia muy fiel que nos acompañan. Como siempre saludamos a todas las mamás, a todas las misioneras que nos ven, también a todas que aún están solteras, a todos los hombres, que hoy tenemos un programa muy especial para ustedes los hombres, muy josefino, y no solo por hoy, ya les vamos a contar de qué se trata, un programa súper especial, y obviamente un saludo a Luisa, Tati, Lili. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias a Bueno, Dios. qué rico, bienvenidas al programa, también aquellas que no han podido estar hoy. Hoy tenemos un tema hermosísimo para compartirles, pero antes de eso, bueno, queremos leer algunos comentarios. Saben que nos gusta que nos escriban, que hagan comentarios de los programas, qué les ha parecido, qué les ha impactado en su vida. Por aquí, Luisita, creo que tiene. Sí, bueno, yo acá tengo uno de Liliana Arbeláez y dice: gracias por tan hermoso programa, lástima el tiempo tan corto. Estos programas tan hermosos me generan muchos interrogantes, me cuestionan cómo estoy viviendo mi matrimonio, especialmente mis dificultades con mi esposo. ¿Seré ese doctor que le ayuda en sus dificultades o al contrario le estoy abandonando cuando más me necesita? Dios mío, dame la gracia de ver con claridad que estoy fallando en la caridad con mi esposo e hijos. Hermoso, hermoso. Y un saludo muy especial para Liliana Arbeláez. Muy bonito eso, porque ella dice algo muy importante, o sea, si realmente estoy siendo como esa medicina para mi esposo. Hemos hablado en estos programas anteriores de cómo la mujer está destinada a ser una ayuda adecuada, ¿cierto? Y cómo ambos son ministros de sanación, el uno para el otro, ¿cierto? Estamos llamados a ser ese ministro que le ayude a sanarse el otro. Recordar siempre que no nos casamos con una persona perfecta, no nos casamos con un esposo perfecto ni con una esposa perfecta, ¿cierto? Que precisamente de eso se trata el matrimonio, que es un caminar juntos, es un ayudarnos a crecer, es un ayudar a sanarnos mutuamente, a sanarnos en nuestras debilidades, en nuestros defectos, pero que no podemos pretender muchas veces. De pronto ponemos como la medida muy alta y pretendemos pues como que mi esposo sea un San José y que mi esposa la Virgen María. No, esa no es la realidad. Somos seres humanos con debilidades, con defectos, con muchas cosas por cambiar, por perfeccionar, y nuestra misión no es señalar al otro y juzgarle en qué está fallando y cuáles son sus defectos, sino ayudarle a superarlo, ¿cierto? Como ayudarle como a sanarlos. A ver, sanémonos mutuamente, para eso nos casamos, para eso nos unió el Señor. Para sanarse en el amor. Así es. Amándose. Así es, yo también tengo acá un mensajito de María Fernanda. Nos dice: queremos cambiar el mundo y la respuesta siempre ha estado en nuestro hogar. Dios nos conceda la gracia de ser fieles a su llamado y a su plan para cada uno de nosotros. Gracias. Un saludo muy especial a María Fernanda, y sí, tienes toda la razón, la verdad. A veces esperamos como el cambio de afuera, que todo cambie y para dónde vamos, pero hay que empezar por nosotros, en nuestro hogar, con nuestros hijos, y bueno, qué lindo.
Maravilloso. Ah, bueno, Lili, no, pero a ver, tú tienes algo que contarnos hoy, así como algo nuevo, una noticia que tienes para compartirnos hoy. Julie siempre. Esto no se puede dejar pasar. Sí. Bueno, hoy tenemos una noticia muy especial y es, y ustedes ya saben todo, ¿cierto? Bueno, Sí, ya nos contó. es que bueno, les cuento a todos que estamos esperando nuestro quinto bebé. Pues el segundo se fue al cielo, entonces ya estamos embarazaditos de, no sé si es niño o niña. ¡Bravo! ¡Eso! Ahí les vamos contando ¿Cómo se desarrolla? crezca, sí, está pues, apenas estamos empezando el embarazo, así que les pido a ustedes y a todos ustedes mucha oración, por favor, y bueno, que sea lo que Dios quiera, estamos felices. Esta familia sigue creciendo. Esta familia sigue creciendo, así es. Siempre hemos dicho aquí entre nosotras, aquí entre nos, que en este grupo mínimo siempre va a haber 3 embarazadas. Pues literalmente eso ha sido como una profecía. Siempre se cumple al pie de la letra, siempre. Salen unas del embarazo y llegan otras. En este momento está Justo Manu, estamos. solo que Manu hace días pues que no puede Sí. estar con nosotros, Manuelita. Yo también estoy en embarazo, voy a tener niña, se llama Rosario, ya les había contado. Es niña, y Lili, que nos dio la noticia esta semanita. Sí, justo estábamos hablando que bueno, son tres, ¿quién es la siguiente? Decía Julie. Tienen la siguiente, y Lili Y Lili decía por dentro, si supiera que soy yo. que soy yo. Que ya está. Bueno, no, le damos gracias a Dios, es muy bonito, es hermoso, porque realmente nos alegramos, es una alegría sincera. Es muy bonito ver crecer nuestras familias, es muy bonito también ver familias que realmente están abiertas a la vida, que se toman en serio esto de darle hijos a Dios, que se toman en serio la educación de sus hijos, que se toman en serio esto de hacer familia, porque es muy triste ver cómo en el mundo muchas veces estas noticias se toman hoy como una tragedia, como un motivo de depresión, de problemas, de separación, como lo peor que me pudo haber pasado, lamentablemente por toda la cultura antivida o toda la cultura de muerte que se nos ha creado, pero es muy bonito, realmente estas noticias nos ponen demasiado felices, nos alegran muchísimo, es una bendición del cielo, el Señor con cada hijo siempre nos manda una bendición y le pedimos también obviamente la gracia de saber acoger esas vidas con generosidad, de saberlas educar y bueno, que viva la vida. Felicitaciones Lili, a Lili y a Wilson. Ay, Dios los pague. Muchas felicitaciones. Bueno, les contábamos que en este programa, y no solo en este programa, vamos a empezar a hablar de alguien muy especial, de una persona muy especial, muy importante en nuestra iglesia, en nuestra fe católica, pero también muy especial y muy importante cuando hablamos de la familia, y es de nuestro querido San José. Como sabemos, el Papa, nuestro Papa Francisco, ha dedicado este año, se lo ha dedicado al año a San José. De hecho, escribió una carta apostólica que tengo por aquí, que se llama Patris Corde, es decir, con corazón de padre, que se dedica a hablar de San José. La escribió por motivo del aniversario 150 de la declaración de San José como patrón universal de la iglesia. Si no estoy mal, fue Pío XI, el que declaró a San José como patrón universal de la iglesia. Entonces, en la conmemoración de estos 150 años, en el 8 de diciembre del año pasado, que se celebraron exactamente esos 150 años, el Papa Francisco hizo algo muy providencial, un signo muy bonito que a todos como que nos ha conmovido bastante, y es declarar este año el año de San José. Entonces, obviamente, nosotros no podíamos quedarnos atrás, no podíamos dejar de hablar de San José porque es una persona supremamente importante, y por eso queremos no solo hacer un programa, no, sino que queremos dedicarle todo este mes de marzo a nuestro querido San José. Como ustedes saben, el 19 de marzo celebramos la fiesta de San José, es como esa fiesta principal, pues también el 1 de mayo celebramos la fiesta de San José Obrero. Entonces este mes queremos dedicarlo a hablar de San José, de quién es él, de quién fue San José, ese esposo de María, ese padre de Jesús, ese varón casto, prudente, justo. Es un programa obviamente para toda la familia, pero este mesecito queremos hablarle muy al corazón de esos hombres, ¿cierto? Ajá. De esos hombres queremos hablar muy al corazón. Esos hombres Así que tienen que sentar a esos esposos, así es, a que vean el programa. Esperamos que este vez crezca
la audiencia masculina, ¿cierto? La idea es que vean estos programas con sus esposos, que si se lo vieron no importa, te vuelves a sentar con él, en fin, vamos a profundizar en esa figura, en quién es San José como esposo de María, ¿cierto? ¿Quién fue San José en su paternidad? San José como esa figura de masculinidad. Miren que hoy hay un fenómeno muy triste, porque es muy triste. Hoy se habla como del eclipse del padre, de hecho hay un libro que se llama así, El eclipse del padre, refiriéndose precisamente a que hoy la figura del papá, del esposo, como ese hombre en la familia, está como muy opacada, está como muy desvirtuada. Entonces escuchaba, por ejemplo, una religiosa que hablaba sobre su experiencia de misión en un país latinoamericano. Entonces ella contaba, por ejemplo, cómo en el Día de la Madre ella decidió llevar como unas tarjeticas para que los presos que estaban allí en esa cárcel le escribieran una carta a sus mamás. Y entonces ella dice, no, se me acabaron, todo el mundo me pedía, todo le quieren escribir a la mamá, en fin, tal cosa. Listo, pasó la fecha del Día de la Madre, no le alcanzaban las tarjetas, ella dijo, no, me tengo que preparar mejor para la próxima. Llegó el momento del Día del Padre, ¿cierto? Que es una fiesta que también celebramos pues en algunos países, no sé si en todos. Y ella pensó lo mismo, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a llevar unas tarjetas para que estos hombres que están aquí le escriban pues unas cartas a sus papás, seguramente les quieran expresar muchas cosas, en fin. Y contaba ella sorprendida y decía, es una muestra de la realidad, sorprendida, decía, nadie me pidió una tarjeta. Digo, se me quedaron todas. Entonces ella a través de eso, que publicaba pues como su experiencia de la misión, decía el reflejo de lo que está viviendo nuestra sociedad, que de cierta manera la mamá todavía como que la queremos mucho, todavía como que a la mamá la tenemos, es mi mamá y la amo y es tierna, y normalmente con la mamá, obvio también hay excepciones, normalmente con la mamá hay como una relación más cercana, más afectividad, pero miren esto que muestra de fondo, que estamos heridos, que esa figura paterna está herida, que esa figura paterna tal vez ha desaparecido, ha perdido fuerza, que muchas veces, no sé, sentimos odios, rencores, no hay amor hacia ese papá. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasó con la figura de ese padre? Efectivamente, sí hay cuestiones reales, pero también la misma sociedad. A veces vemos los mismos medios de comunicación, cómo se encargan de desvirtuar completamente esa figura del papá y mostrarlo como el sinvergüenza, el que maltrata, el que pega, el borracho, y como el ausente. Es increíble porque hace poco hablábamos con una terapeuta de familia, es profesional en familia, y ella nos hablaba a mi esposo y a mí, decía, es que la labor que tiene un padre no la tiene la mamá. O sea, yo te diría a ti, Tati, haz esto con tus hijos, pero no serías capaz, porque lo que aporta el hombre, el papá, en una casa con sus hijos, es una cosa grandísima. O sea, lo que él puede alcanzar a hacer en las niñas, de darles ese amor, esa compañía, ese quererlas, ese estar siempre con ellas, va a aportar en su vida una cosa gigante, una seguridad, un amor a la piedad. Entonces ella decía, es indispensable la labor de un padre. Entonces yo digo que de alguna manera el mal también ha querido opacar a esa figura de padre porque sabe lo importante que es. Vemos a mujeres que logran tener una vida fantástica en su hogar o en su vida a nivel de todo, porque atrás tú miras y vienen de un papá que ha dado todo por ellas, que las ha acompañado, que ha sido bueno en acompañarlas, en aconsejarlas, en ser dulce, pero a la vez también ser fuerte cuando tiene que serlo. Entonces yo digo que detrás de una mujer se esconde un gran hombre, un gran padre que siempre acompañó. Vemos chicos jóvenes que son capaces de tomar decisiones de casarse, ¿no? De formar un hogar porque vieron en su papá siempre esa persona intachable. Entonces ahí es donde uno puede ver en esas personas que son capaces de realizarse en la vida, cómo detrás de ellos hay un papá indispensable. Entonces, qué rico que nosotros como familias cristianas pudiéramos darle el valor que tiene el padre. Y yo digo que no es coincidencia que el Papa haya colocado este año en especial a San José, porque con seguridad en su corazón el Papa también percibe esto que está pasando en las familias. Entendemos que sí, las familias están en crisis, que las familias se están destruyendo, pero quizá el Papa quiso poner este año a San José porque es que hay que darle la altura a esa paternidad,
Hay que decirle a los padres de familia que su labor, su misión es algo grandísimo, que en el cielo verán ese papel tan hermoso que el Señor les colocó a cada uno. Cuando uno medita sobre San José y uno dice, Dios mío, es que a San José le dio la labor de cuidar a María y al mismo Dios, o sea, a Jesús. O sea, era una labor que en él vemos reflejado que de verdad es un papel muy importante y que hay que hacerlo sobresalir para darle más fuerza y que los hombres salgan con esa seguridad de decir es que tengo que llevar una familia al cielo, tengo que llevar unos hijos al cielo, tengo que darle amor a mi esposa para que ella sea capaz de ser reflejo de la Virgen María. Entonces sí, muy bonito este mes reflejado, perdón, este mes dedicado a San José y esperamos que sea de muchos frutos. Así es, y yo creo que también lo que ustedes dicen, también hay una realidad muy grande y es verdad que las redes sociales, lo que decía Julianita, nos ha desfigurado la figura paterna, pero realmente también no estamos lejos de la realidad y saber que hay muchas mujeres que les ha tocado asumir una maternidad solas o mujeres que no tuvieron un papá visible nunca en su vida. Incluso muchas a veces nos escriben diciendo, bueno, ¿y qué hago cuando mi esposo no está? ¿O qué hago si, bueno, ni siquiera tengo el papá de mis hijos presente? Yo creo que también para eso este programa, ¿cierto? Para conocer a San José y saber que si esa figura de padre no ha estado en tu vida o que si esa figura de esposo en estos momentos no está en la vida para tus hijos, poder tener a San José como patrono y empezar a sanar también todo eso en nosotras y esa visión también pues mostrársela a nuestros hijos. Así es, hermoso eso. ¿Quieres aportar algo, Lili? No. Bueno, y en línea con esto que decíamos, miren que alguna vez empecé a leer pues unas catequesis que hacía el Papa Benedicto XVI, unas catequesis sobre el credo. Entonces empezaba a desglosar el credo y me impactó mucho una parte cuando decía, creo en Dios Padre. Y así, esas tres palabritas, creo en Dios Padre, bueno, son como 4. Entonces, cuando hizo toda una catequesis al respecto, empezaba diciendo eso, o sea, empezaba diciendo qué difícil es hablar de Dios como Padre. Decía, qué desafío tan grande hablar de Dios como Padre cuando la imagen de Padre que tenemos hoy, cuando nuestro Padre, digamos, humano, aquí en la tierra, de carne y hueso, muchas veces ha sido un Padre ausente o ha sido un Padre de malos ejemplos, ha sido un padre que no ha dado el suficiente cariño, la suficiente ternura, o ha sido un padre pues como duro. Decía, qué difícil venir a hablar de Dios Padre y a veces nos cuesta hablar de Dios como Padre. Por eso esta figura de San José hoy es tan importante, porque de pronto es una figura un poco más cercana, fue un hombre como nosotros, San José existió realmente, un hombre de carne y hueso que vivió aquí en la tierra, que tuvo una esposa, que tuvo un hijo, que tuvo un trabajo, que vivió una vida como la nuestra, sencilla, pero en santidad. Y de pronto en San José este año sea la oportunidad para que nosotros también, ojo, aparte, algo muy importante, o sea, aparte de que ustedes como hombres que van a ver este programa y nosotras como mujeres que vamos a ayudar a ese esposo, porque esa es la idea, ¿cierto? Que lo acompañemos en este proceso, que este programa nos permita sanar la masculinidad, que es algo que hoy está tan perdido. O sea, hoy la masculinidad, el hombre, pues lamentablemente la cultura y por toda esta ideología de género, cada vez el hombre ha sido como más apocado, como que ha perdido fuerza, su virilidad, su masculinidad, como que se ha visto afectado, como que a veces en su misma formación, por todas las influencias se va volviendo como un poco más delicado, afeminado y va perdiendo esa virilidad que es tan importante, va perdiendo como esa masculinidad, como que el hombre ha ido perdiendo su identidad también, ¿cierto? Entonces, a través de estos programas que se quiere que se pueda sanar esa masculinidad, que recuperemos ese concepto. ¿Qué es esto? Es que Dios nos creó varón y mujer, a cada uno muy claro en lo que era y cada uno es irreemplazable y aporta algo fundamental en la familia, en la sociedad. También rescatar a ese hombre como esposo, ¿cierto? Ese hombre como esposo, ese San José modelo de esposo. ¿Quién es un esposo cristiano? ¿Cierto que sí? Y lo que decíamos referente a la paternidad, ese San José como padre, ese San José como un hombre trabajador, como un hombre casto, como un varón prudente y justo, tantas cosas bellas que nos dice la Sagrada Escritura. Pero también importantísimo, aparte de eso, de sanar esto en nosotros, que también este programa sea una oportunidad para sanar esa relación con la figura paterna. ¿Cuántos de los que nos están oyendo pueden estar teniendo en este momento una dificultad o durante toda su vida han arrastrado, digámoslo así, cadenas?
Yo personalmente lo viví, también digamos en carne propia, una de las más grandes bendiciones de llegar a lazos de amor mariano, de encontrarme con Jesús, y lo que más tuve que sanar en mi vida fue esa ausencia de la figura paterna, ¿cierto? Aunque tenía un papá, creo que fue un papá que, bueno, equivocado, bendito sea Dios, pero que cometió, digamos, sus errores, que causaron muchas heridas en mí, a nivel de mis hermanos, en la familia, su ausencia. Que gracias a Dios hoy está convertido, un milagro de Dios, una conversión hermosa, pero fue haber podido sanar ese vacío tan grande, porque realmente el vacío es fuerte y las heridas que dejan en los hijos es fuerte. Entonces, ojo, porque si no sanamos esto, tanto como mujeres, tanto como hombres, tanto como mamás, tanto como esposos, si no sanamos esto mismo va a repercutir también en la vida de nuestros hijos, ¿cierto? Claro. Si yo no sano esa relación con mi papá, esa figura paterna, si no la sano, pues entonces esto me va a afectar precisamente en la relación con mi esposa, en la relación con mis hijos, pues y en todos los ámbitos de la vida. Entonces yo creo que va a ser un programa, van a ser unos programas, mejor dicho, va a ser un mes, un especial dedicado a San José, muy, muy hermoso, muy importante, y yo creo que va a ser de muchísimos frutos. ¿De qué se trata? A ver, vamos a tener también varios invitados especiales, ¿cierto? Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener testimonios bien bonitos, esa presencia masculina, que nos cuenten desde su experiencia como hombres también, están acostumbrados siempre a dar mujeres aquí. Vamos a tener esa presencia masculina, esa experiencia de lo que ha sido San José en la vida de estos hombres, y bueno, esperamos que sea muy, pero muy enriquecedor. Y bueno, como les decíamos, miren, el Papa Francisco escribió, con motivo de este año josefino, por así decirlo, escribe esta carta apostólica, Patris Corde. Vamos entonces a compartir un poquito sobre esta carta apostólica, de lo que nos dice el Papa, que es realmente hermosísimo, cómo habla de San José, cómo se refiere a él, y vamos a ir compartiendo un poquito. Dice: con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Miren qué lindo eso. O sea, Jesús siempre era llamado en los 4 evangelios el Hijo de José, ¿cierto? Aunque decimos que José fue el padre putativo de Jesús, o sea, él fue verdaderamente padre de Jesús. O sea, aunque no puso, pues, digamos, ese espermatozoide, por así decirlo, biológicamente, textualmente, él fue verdadero padre de Jesús. Así lo reconocían los evangelios, porque llamaban siempre a Jesús, lo llamaban el Hijo de José. Ve, Tati ahorita nos compartía un ejemplo muy bonito que ponía de cómo se explica esta paternidad verdadera de San José. Hubo un santo, no recuerdo el nombre del santo, pero hubo un santo que colocaba un ejemplo de que así como un ave, cuando lleva una semilla en su pico y volando la deja caer en una tierra desconocida, pues al esa semilla dar un árbol y a ese árbol dar un fruto, se preguntaba de quién va a ser ese fruto y ese árbol que floreció allí. Entonces decía este santo, esto va a ser del dueño, que sea el dueño de la tierra, ¿verdad? Entonces decía, asimismo fue el Espíritu Santo que vino con una semilla a posar esa semilla en el vientre de María. Entonces decía él, ¿de quién va a ser esa semilla? Si María era toda de José, esa semilla también va a ser obviamente de José, porque es que José tenía por completo a María y María eran esposos completamente. Entonces, claro, allí floreció esa semilla que fue Jesús, y por eso podemos decir que es verdadero padre de Jesús. Y hay algo muy hermoso cuando hablas de los evangelios, que la misma María lo reconocía como padre de Jesús. Recordemos que cuando Jesús se perdió y lo encontraron, María, pues como ofuscada, yo me imagino a María como rojita y preocupada, le dijo, hijo, pero tu padre y yo, o sea, tu padre se refería a José, o sea, María lo reconoció en ese momento, en ese evangelio, como el padre de Jesús. O sea, es que tu padre y yo, dándole la prioridad y el puesto a José, tu padre y yo te estábamos buscando. Entonces, qué bonito cómo María da ese lugar y cómo le da esa paternidad a José de Jesús. Me parece muy bello también. Para que veamos que San José, como lo dice aquí, es el verdadero padre de Jesús.
Dice, los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero. A ver, ¿quién fue San José? San José fue, dice, un humilde carpintero. Mateo 13:55. Desposado con María. Un humilde carpintero, desposado con María. Un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Y a través de los 4 sueños que tuvo. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer el Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. En el templo, 40 días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso a su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta, y no pudo salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El Beato Pío XI lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. Y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Miren qué bonito, o sea, aquí tiene un montón de títulos y aquí en la introducción el Papa Francisco nos empieza a hacer como, bueno, ¿quién es San José? Una pequeña como biografía y miren cómo nos empieza a relatar quién era San José. Nos dice, ante todo, era un humilde carpintero, ¿cierto? Sabemos que San José era un hombre judío, cumplidor de la ley, de profesión, digamos que se dedicaba pues como al trabajo de la madera, la carpintería. Fue escogido como esposo de María. Ojo, fue elegido por Dios. Fue elegido por Dios específicamente para esa misión. Dios lo escogió. De hecho, María Valtorta narra muy bonita esa lección de una manera pues como muy linda. Lili tenía por ahí algunos apuntes de María Valtorta. Sabemos pues que María Valtorta es una mística a quien Dios le revela, eso se llama revelación privada, ¿verdad? A quien Dios le revela como ciertos detalles, por así decirlo, del Evangelio, le permite verlos y también le revela pues cosas hermosas sobre nuestro querido San José. Entonces le muestra cómo San José fue elegido. O sea, recuerden que no fue pues simplemente que es que María lo escogió pues como esposo, ella ni pensaba en casarse, o que San José la vio un día y se enamoró. No, o sea, fue directamente una elección divina. Directamente fue Dios quien escogió a San José, quien lo preparó, quien lo preservó para esa misión tan grande que le tenía, que era ser el esposo de María y el padre de Jesús, ser el custodio de esa sagrada familia. Bueno, sí, Julie, mira, yo estaba leyendo este libro, se llama San José, esposo de la Virgen María, es de la colección Honor de Dios, es hermoso. Y bueno, esto habla mucho también como desde la revelación privada, ¿cierto? Entonces da unos detalles muy lindos. No sé si han leído Valtorta, que habla detalles hermosos y aquí nos cuenta en una parte cómo San José fue elegido para ser esposo de María. Entonces nos cuenta cómo habían elegido varios hombres. Entre ellos saldría el esposo de María, todos debían de ser de la línea de David, de la descendencia de David. Entonces, en un momento que todos estaban reunidos, había una rama seca que floreció, todos tenían el nombre cuando miraron,
tenía el nombre de José, de San José. Entonces decía que Dios mismo había hablado, Dios mismo tomó la decisión, no fue nadie, sino Dios mostró que San José iba a ser y debía ser elegido por él el esposo de María, quien iba a custodiar a María y a Jesús. Entonces aquí dice, muy lindo, debe ser un hombre muy justo para que el Señor lo haya elegido para cuidar a la Virgen, que Él ama tanto. Entonces imagínense ese tesoro, o sea, Dios Padre, imagínense a Dios Padre con ese tesoro de su esposa, la Virgen María, la esposa del Espíritu Santo, poner ese fruto a su Hijo divino, a Jesús. ¿Quién iba a poner a cuidar? No iba a poner a cuidar a cualquier persona. Necesitaba un hombre verdaderamente justo, un hombre lleno de virtudes. Y bueno, aquí nos dejó a este maravilloso San José. Así es, Lili. Entonces es importantísimo tener en cuenta eso. O sea, San José fue escogido directamente por Dios y fue preparado. Así como decimos que la Virgen María fue obviamente preparada, fue dispuesta por Dios en orden a que a esa maternidad divina, pues la Madre de Dios no podía ser cualquiera, ¿cierto? Tenía que ser alguien, un ser supremamente preservado, custodiado, preparado. Pues imagínense también cómo tendría que haber preparado, digamos, Dios, y cómo tenía que haber adornado esa alma de San José, a quien le iba a encomendar el cuidado, la protección de la Sagrada Familia, la educación de ese hijo, la formación de ese hijo, el acompañarlos durante ese proceso, custodiarlos, protegerlos. Tiene que ser un ser demasiado especial, San José. Y enseñarle también a Jesús, o sea, porque es Dios, pero Jesús en la humanidad también había que enseñarle, como María le enseñó Claro todo, que sí. San José también, San José le enseñó a trabajar, San José, uno lee Valtorta y se ve la manera en que trata a los discípulos, en que les habla, en que les enseña. Eso también tiene que venir de San José, es hermoso. Y tenía la responsabilidad de mostrarle la imagen de Dios. O sea, en ese padre que tenía que ser para Jesús, era mostrarle también que Dios Padre se tenía que ver reflejado en él. O sea, es que la paternidad que tenía que desempeñar el pobre José era muy alta. Porque era una misión exigente. Muy exigente. Hace poco escuchaba yo un misionero cuando predicaba y él decía, yo una vez me puse a meditar y meditaba en cómo se extasiaría María viendo jugar a José con Jesús. Entonces decía que para José era difícil saber que tenía que mostrarle esa figura de padre, porque obviamente no podía quedar como como rebajada, claro. Entonces ver cómo, digamos, José jugaba con Jesús y María se extasiaba viendo eso. Entonces qué bonito uno saber que ese José cumplió ese papel tan hermoso, porque lo que dice Lili es muy cierto. Cuando uno lee los evangelios uno se da cuenta que en Jesús vemos un hombre que era de una como fuerte, una integridad, que él hablaba y sus palabras tenían fuerza. Obviamente era Jesús, era Dios, pero de todas formas también tuvo que haber aportado mucho a todo ese varón José, porque cuando Jesús llega a un lugar como que todo se quedaba en calma, como que todo el mundo decía, llegó Jesús. Entonces yo digo que esa parte varonil de Jesús venía de José. Él pudo aportar eso en él y eso es hermoso poderlo ver desde allí. Hermosísimo eso, claro. Jesús tuvo una madre que efectivamente le enseñó a caminar, le enseñó a rezar, le enseñó a hablar, le enseñó a conocer la ley, le enseñó, igualmente tuvo un padre que estuvo a su lado, que le enseñó cómo ser un hombre, que le enseñó cómo trabajar, que le enseñó la masculinidad, que le enseñó a ser un varón prudente, justo, que le enseñó a ser un hombre piadoso, que le enseñó a ser un hombre virtuoso. Es muy bonito eso, porque Jesús tuvo una familia y de hecho la Sagrada Familia es nuestro modelo. Ay, Julie, qué pena. Quiero leer un pedacito que dice aquí de San Bernardo, que dice afirmando: aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron, le fue dado a José. No solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los pasos y apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos, alimentarlo y velar por él. Oh,
Hermoso. Es hermoso. ¿Saben en Incluso- quién pensaba? Ahorita pensaba, ay, perdón, Lili, pensaba, ahorita que hablábamos de este tema de cómo San José tuvo que influir y fue tan importante en la vida de Jesús. Ojo, no creamos pues que porque Jesús era Dios, entonces María y San José fueron unos adornos simplemente, no, es que Jesús se hizo verdadero hombre, es que tomó un cuerpo y tomó un alma, tomó nuestra naturaleza humana y siendo Dios se sometió a aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a pensar, aprender a conocer. Él se sometió a esas leyes de nuestra naturaleza humana. Él no fue hombre en apariencia, pues por así decirlo, no. O sea, y para eso, para ser perfecto hombre, necesitó una familia y un modelo de madre perfecta y un modelo de padre y hombre perfecto. Entonces lo que hizo cada uno en la vida de Jesús fue fundamental y pensaba precisamente, se me viene a la cabeza Rodri, que muchos tuvimos la oportunidad de conocer al papá de nuestro fundador de Rodri, a don Bernardo, que definitivamente yo creo que fue un hombre que a los que lo conocimos nos robó el corazón. O sea, yo pienso, cuando me hablan de San José, yo inmediatamente pienso en él porque realmente era un San José, o sea, era ver la pureza en sus ojos, la ternura. Cuando uno escucha a Rodri, nuestro fundador, hablar de su papá, las experiencias que él cuenta, cómo su padre estuvo siempre presente, cómo era como esposo, como papá, cómo se comportaba en la casa, cómo trabajaba, cómo todo el tiempo le enseñaba, lo instruía. Wow, o sea, uno dice, Dios mío, no se imagina realmente a San José. Y si uno ve este hombre, don Bernardo, digamos, lo que logró en la vida de su hijo, o sea, lo que tenemos hoy, como conocemos a Rodri, ese ser tan especial que el Señor nos ha regalado, este papá espiritual que es Rodri, sabemos que hubo un San José detrás en su vida, Sí. que lo formó, que le dio mucho de lo que él es. Entonces me parece muy lindo porque eso me ayuda como a pensar en un San José como, wow, o sea, es que ese Jesús que veíamos, que enseñaba con autoridad, pero a la vez misericordioso, con amor, sabio, tierno, pero a la vez fuerte, enérgico, ese Jesús en esas mezclas que uno ve en el Evangelio, esa perfección de hombre, tuvo un padre, tuvo una madre que la conocemos y que hemos hablado muchísimo de ella, Nuestra Señora, pero tuvo un padre, o sea, tuvo un padre que le ayudó a formarse, que lo acompañó en todos esos años de su vida, que marcó su vida y que fue decisivo. Entonces es muy bonito pensar en San José de esa manera, porque a veces lo vemos como muy descarnado por allá o simplemente hablamos poco de San José, porque San José, sí, es más, los evangelios nos hablan súper poquito de esa figura, es alguien muy oculto, es muy oculto en el Nos hablan evangelio. de su silencio y ya. Del silencio de San José. De San José, ¿qué decimos? El silencio de San José. Pero es muy lindo porque este año nos lo ha propuesto el Papa precisamente para que descubramos esa figura de San José. Y sobre todo en este momento que nos es tan necesaria para todos, para el mundo entero, para la familia. Creo que es algo súper lindo y providencial. Lili, ¿ibas a decir algo ahorita, Lili? Iba a concluir acá, es que este libro es precioso, que hablaba mucho, un poquito, pues viene como hablando de exacto, cómo actuaba y cómo le enseñaba San José a Jesús. Y termina diciendo, en esta escuela de paciencia, de humildad y de silencio, que Jesús aprendió a ser primero hombre. Y más tarde aprendió a ser carpintero, mecánico, albañil y herrero. Y aprendió a ganarse la vida para sostenerla si algún día faltaba San José, si era el jefe. Entonces es como esa formación de padre en todos los ámbitos hermosos. Qué bonito, qué hermoso. O sea, la Sagrada Familia tuvo un esposo, tuvo un padre y ese es San José. Bueno, por aquí voy a concluir, voy a seguir leyendo esta partecita que es como la introducción de esta carta apostólica que estábamos leyendo, cuando dice, el Papa Francisco dice: por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío XI, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadores, cuidadores,
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen, interceden por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa inadvertido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Qué hermoso. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Qué lindo eso, ¿no? Impresionante. Hermoso como el Papa lo presenta y nos dice, hey, es que nuestra vida está tejida por un montón de personas que pasan inadvertidas, ahí calladitas, que están ocultas, y nos mencionaba como profesiones u oficios como tan sencillos que efectivamente Que hacen tanto bien, sin darnos cuenta. que hacen tanto bien, que son tan necesarios, tan indispensables, pero que no son reconocidos o que no salen en revistas. Y yo creo que ese es San José, lo que nos está diciendo aquí, ese es San José, ¿cierto? En San José podemos vernos todos identificados. Un hombre de una vida oculta, que pasó inadvertida, como sencilla, por así decirlo, pero que tuvo De demasiada muchos frutos. importancia y de muchísimos frutos. Cuando leías eso, yo me imaginaba, o sea, es que de alguna manera en el plan de salvación José fue muy importante, porque de alguna manera hizo esta familia para el plan de la salvación, y la misión en la humanidad era de una altura increíble. Y yo pensaba en que, por ejemplo, cuando los ángeles en los sueños se le presentaban a José y le decían, José, vaya para Egipto. Luego murió Herodes, José, vuelve otra vez. José, y pues el primer sueño, que fue cuando le dijo que María estaba encinta y que iba a tener un hijo al que iba a llamar Jesús, y que era él el que le iba a poner ese nombre, ¿cierto? Entonces, qué bonito y qué unido estaba él a Dios para que él pudiera hacer caso a estos sueños, porque donde no hubiese sido un hombre así de fe y con esta altura, pues obviamente no hubiera sido capaz de hacer este papel tan bien como lo hizo. Entonces mira que de alguna manera alguien que se ve ahí como el dibujado en esa Sagrada Familia tuvo un papel muy importante, un papel muy importante, porque María hubiese sido capaz sola, quizás sí, pero Dios quiso poner a José ahí ayudándola y siendo una compañía supremamente importante para esa misión tan grande que era salvar a la humanidad, traer la redención para la humanidad. Entonces, de verdad que aunque tenemos mucho que agradecerle a María, también tenemos mucho que agradecerle a José por esa paternidad tan hermosa que dio a Jesús y en él a todos nosotros. Sí, tenemos una ayuda en el cielo gigante que creo que muchos de pronto no conocemos o no valoramos mucho. Lo hemos escuchado y lo queremos como por ser padre, pero yo creo que estos programas nos van a ayudar mucho como a ahondar un poquito en su vida, a imitarlo. Yo una vez escuchaba, a veces queremos también amar mucho a María y a Jesús, y escuchaba de un misionero que decía, no, es que el primer misionero fue San José, el que ayudaba a María, el que ayudó a Jesús, el que les tocó cuidarlo, el que le tocó, y me parece muy lindo eso. Entonces creo que también si queremos amar mucho a María y a Jesús como anhelamos, tenemos que llegar a este hombre que nos enseñe, ¿cierto? Hoy en la Y a mañana custodiarlo decía en mi nuestro esposo- corazón. Sí, hoy en la mañana decía mi esposo, es que amor, es que, bueno, él es un enamorado de José, y me decía, es que amor, José fue el primero que preparó una custodia para que Jesús lo pudieran adorar. ¿Quién preparó el pesebre? Y yo, pues sí. El primer altar. El primer altar, entonces qué hermoso poder conocer más de él para podernos enamorar. Yo como testimonio puedo decir que nada que se le pida con fe a José queda sin respuesta. O sea, José es un intercesor enorme, enorme en el cielo, así como María es
tan intercesora, es nuestra rosca en el cielo. Podemos decir que José también es hermoso y José, recordemos que es esa figura que llevaba el burrito donde María iba con Jesús. Entonces qué bonito que entender ese papel que tiene José de llevarnos a María, de traernos a Jesús. Entonces José no es cualquiera, José es un hombre muy importante para la iglesia, para la humanidad. Es ese hombre que llevaba ese burrito en el que se transportaba la madre de Jesús y Jesús en el vientre de esa mujer. Así es, no, hermosísimo todo lo que nos ha enseñado el Papa en 2 paginitas que hemos leído de esta exhortación, de esta carta apostólica, perdón. En solo 2 paginitas dice cosas maravillosas y hermosas. La invitación es para que leámosla, o sea, busquémosla, en internet la podemos encontrar, la podemos descargar, ojalá la vayamos leyendo, la meditemos, la profundicemos. La invitación es entonces, ya se nos acaba el tiempo del programa, pero también la invitación, ¿cuál es? Recomendaba este también libro, Julie. El libro de Valtorta sobre San José, dice San José, esposo de la Virgen María, súper recomendado ese libro para conocer más de San José. Se encuentra en las librerías de Lazo, lo pueden encontrar. No, hay libros bellísimos, muchachos, hay libros bellísimos y hay muchas cosas por leer para poder conocer más sobre San José. Entonces la invitación es, con este mes que iniciamos, mes de marzo, mes dedicado especialmente a nuestro querido San José, la invitación es entonces, miren, empecemos este mes. A veces yo sé que todos nos descuidamos un poco en ese aspecto, de pronto hemos tenido a San José un poquito por allá relegado. Yo también me pasa, o sea, yo tengo que conocerlo más, amarlo más, quererlo más, tenerlo más presente en mi hogar, eso es cierto, digamos como en mi vida espiritual, pero que esta sea la oportunidad, ¿cierto? Que este año que el Papa decretó, este año dedicado a San José, sea la oportunidad para que lo conozcamos, para que lo invitemos a nuestro hogar, para que lo invoquemos más. Como decía Tati, es un poderoso intercesor, especialmente un custodio y patrono de las familias, de nuestros matrimonios, así que es súper importante. Qué bonito que durante este mes entonces leamos más sobre San José, lo conozcamos más, que a nuestro esposito empecemos como a hablarle un poquito más, que nosotras como mujeres empecemos a hablar muchísimo este mes de San José. Oremos este mes, oremos mucho por nuestros esposos. Muchas que siempre le preguntan, venga, es que mi esposo no es convertido, ¿yo qué hago? Pues hombre, aprovechemos este mes de San José y pidámosle a San José para que San José lo haga un varón prudente y justo. Yo creo que muchas de nosotras, pues sí, cuando estábamos esperando esa persona que Dios nos tenía, le rezábamos a San José. Oiga, la novenita y le hicimos las San José. novenas a San José, y le hicimos las novenas a San José, y le hicimos los 7 domingos a San José, y San José nos respondió de una manera, nos regaló unos hombres maravillosos, espectaculares. De hecho, cuando yo terminé pues con el que ahora es mi esposo, yo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? 7 domingos a San José, inmediatamente San José me respondió. Cuando volvimos, yo no, a ver, esto sí en el discernimiento, ¿será que sí, será que no? ¿Esto sí va en serio? ¿Será que...? 7 domingos a San José y de una comprometidos en matrimonio. O sea, testimonios lindos también de cómo San José nos ayuda en ese aspecto, para aquellas jóvenes que aún están esperando, a los jóvenes también están esperando ese hombre, esa mujer. Encomiéndense en este mes a San José de una manera muy especial, entréguenle esa intención que les ayude a escoger y que les traiga esa persona adecuada, ¿cierto que sí? Por nuestros esposos, mujeres, la invitación es esa, que este mes nos dediquemos a orar especialmente a San José por nuestros esposos, por la conversión de nuestros esposos, para que San José cada día, también si ya están convertidos, para que cada día San José los vaya moldeando, los haga hombres más virtuosos, hombres castos, puros, fieles, que amen a Dios, que amen su familia, que los haga unos verdaderos esposos, unos verdaderos padres. Y para ustedes hombres, pues bueno, que también se dejen, que conozcan esta figura de San José, que se encomienden a su intercesión, que se dejen transformar por él y por supuesto que vean este programa que les va a ser de mucha ayuda, que va a haber testimonios y cosas muy bonitas y muy especiales. Y bueno, contarles que al final de este mes, cuando finalicemos este mes de San José, el 29 de marzo, se va a iniciar en la comunidad una consagración a San José. Miren este libro tan hermosísimo que tengo en mis manos, Consagración a San José. Va a ser una consagración que constará de 33 lecciones, 33 días. Les vamos a estar anunciando cómo se va a hacer. Va a ser una consagración bellísima para que después de prepararnos, hagamos esa consagración de nuestras vidas y nuestras familias a San José. Esa consagración será el 1 de mayo
Día de San José Obrero, así que no se lo pierdan, no se pierdan el programa, no se pierdan esa preparación para la consagración, para que le entreguemos nuestras familias a San José. Bueno, se nos acabó el tiempo, les enviamos un saludo muy especial, Dios los bendiga, los esperamos dentro de 8 días, que la gracia del Señor esté con ustedes.